Suma teológica. Parte segundo. A. Cuestión 77. El fraude que se comete en las compraventas. Corresponde a continuación tratar de aquellos pecados que versan sobre las transacciones voluntarias. Q. Parsas intr. Primero, sobre el fraude que se comete en las compraventas. Segundo, sobre la usura que se realiza en los préstamos. Q. 78. Pues respecto a los demás pecados que se cometen en las conmutaciones voluntarias, no se encuentra ninguna especie de pecado que sea diferente de la rapiña o del hurto. Acerca de lo primero se plantean 4 problemas. La venta injusta por razón del precio. Esto ¿es lícito vender una cosa en más de lo que vale? La venta injusta por razón de la cosa vendida. ¿Está obligado el vendedor a manifestar los defectos de la cosa vendida? ¿Es lícito en el comercio vender una cosa a mayor precio de lo que costó al ser adquirida? Artículo 1. ¿Puede alguien, lícitamente, vender una cosa más cara de lo que vale? Lat. Objeciones por las que parece que alguien puede lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale. 1. En las transacciones de la vida humana, lo justo se determina por las leyes civiles y, según estas, es lícito al vendedor y comprador engañarse recíprocamente, lo cual acontece en la medida en que el vendedor vende su mercancía más cara de lo que vale, o, por el contrario, el comprador la adquiere por menos de su valor. Luego es lícito que alguien venda una cosa más cara de lo que vale. Tú, lo que es común a todos parece ser lo natural, y no es pecado. Ahora bien, según refiere Agustín, en 13 de Trin, fue aceptada por todos aquella frase de un cómico: queréis comprar barato y vender caro. Y hay también resonancia de ello en el texto de Prov 20:14. Malo, malo es esto, exclama todo comprador, y cuando se marcha, se felicita. Luego es lícito vender una cosa más cara y comprarla más barata de lo que vale. Tri. No parece ser ilícito si se realiza por contrato lo que ya se tiene obligación de hacer por deber de honestidad. Mas, según el filósofo en Petau Ethic, en la amistad fundada en la utilidad debe otorgarse una compensación, según la utilidad que obtuvo el que recibió el beneficio, utilidad que sobrepasa algunas veces el valor de la cosa dada, como sucede cuando uno necesita grandemente un objeto, ya para evitar un peligro, ya para conseguir algún provecho. Luego está permitido en un contrato de compraventa entregar algo a mayor precio de su valor real. Contra esto está MT 712, que dice: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Pero nadie quiere que se le venda una cosa más cara de lo que vale. Luego nadie debe vender a otro una cosa a mayor precio de su valor. Respondo: utilizar el fraude para vender algo en más del precio justo es absolutamente un pecado, por cuanto se engaña al prójimo en perjuicio suyo. De ahí que también Tulio, en el libro de Office, diga que toda mentira debe excluirse de los contratos. No ha de poner el vendedor un postor que eleve el precio, ni el comprador otra persona que puje en contra de su oferta. Pero si se excluye el fraude, entonces podemos considerar la compraventa bajo un doble concepto. Primero, en sí misma. En este sentido, la compraventa parece haber sido instituida en interés común de ambas partes, es decir, mientras que cada uno de los contratantes tenga necesidad de la cosa del otro, como claramente expone el filósofo en Hipólite. Mas lo que se ha establecido para utilidad común no debe redundar más en perjuicio de uno que del otro otorgante, por lo cual debe constituirse entre ellos un contrato basado en la igualdad de la cosa. Ahora bien, el valor de las cosas que están destinadas al uso del hombre se mide por el precio a ellas asignado, para lo cual se ha inventado la moneda, como se dice en Ethic. Por consiguiente, si el precio excede al valor de la cosa, o por lo contrario, la cosa excede en valor al precio, desaparecerá la igualdad de justicia. Por tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata de lo que realmente vale es en sí injusto e ilícito. En un segundo aspecto, podemos tratar de la compraventa en cuanto accidentalmente redunda en utilidad
de una de las partes y en detrimento de la otra. Por ejemplo, cuando alguien tiene gran necesidad de poseer una cosa y otro sufre perjuicios y se desprende de ella, en este caso, el precio justo debe determinarse de modo que no solo atienda a la cosa vendida, sino al quebranto que ocasiona al vendedor por deshacerse de ella, y así podrá lícitamente venderse una cosa en más de lo que vale en sí, aunque no se venda en más del valor que tiene para el poseedor de la misma. Pero si el comprador obtiene gran provecho de la cosa que ha recibido de otro, y éste, que vende, no sufre daño al desprenderse de ella, no debe ser vendida en más de lo que vale, porque, en este caso, la utilidad, que crece para el comprador, no proviene del vendedor, sino de la propia condición del comprador, y nadie debe cobrar a otro lo que no le pertenece, aunque sí puede cobrarle el perjuicio que sufre. No obstante, el que obtiene gran provecho de un objeto que ha sido adquirido de otro, puede espontáneamente dar al vendedor algo más del precio convenido, lo cual es un signo de honradez a las objeciones. 1. Como se ha expuesto, 1.2q, 2. La ley humana se da al pueblo en el que existen muchos miembros carentes de virtud, y no ha sido instituida solamente para los virtuosos. Por eso, la ley humana no puede prohibir todo lo que es contrario a la virtud, sino que es suficiente que prohíba lo que destruya la convivencia social. Mas las demás cosas las tiene como lícitas, no porque las apruebe, sino porque no las castiga. Con arreglo a esto, tiene por lícito, al no imponer por ello un castigo, que el vendedor, sin incurrir en fraude, venda una cosa en más de lo que vale, o que el comprador la adquiera por menos de su valor, a no ser que la diferencia resulte excesiva, porque en este caso, aún la ley humana obliga a la restitución. Por ejemplo, si uno de los contratantes ha sido engañado en más de la mitad del precio justo, pero la ley divina no deja impune nada que sea contrario a la virtud. De ahí que según la ley divina, se considere ilícito si en la compraventa no se observa la igualdad de la justicia, y queda obligado el que recibió más a resarcir al que ha sido perjudicado si el perjuicio fuera notable. Añado esto porque el justo precio de las cosas a veces no está exactamente determinado, sino que más bien se fija por medio de cierta estimación aproximada, de suerte que un ligero aumento o disminución del mismo no parece destruir la igualdad de la justicia. Y como dice Agustín allí mismo, aquel cómico, al examinarse a sí mismo, o al observar a los demás, creyó que era un sentimiento común a todo el mundo querer comprar barato y vender caro. Pero puesto que, ciertamente, esto es un vicio, cada cual puede alcanzar la virtud de la justicia que le permita resistir y vencer al mismo, y cita el ejemplo de un hombre que pudo comprar en un precio módico cierto libro a un mercader por ignorancia de éste, y, sin embargo, le pagó el justo precio. Por tanto, es evidente que aquel deseo generalizado no es un deseo natural, sino vicioso, y, de este modo, es común al gran número de aquellos que caminan por la ancha vía de los vicios. En la justicia conmutativa se considera principalmente la igualdad de la cosa, en cambio, en la amistad útil se tiene en cuenta la igualdad de las utilidades respectivas, y por tanto, la compensación debe establecerse en relación con la utilidad percibida, mientras que en la compra se fijará según la igualdad de la cosa vendida. Artículo 2. La venta ¿se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida? Lat. Objeciones por las que parece que la venta no se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida. 1. En una cosa debe apreciarse más la sustancia específica de la misma que todo el resto. Ahora bien, por un defecto en la sustancia específica de la cosa, no parece hacerse ilícita su venta. Tal ocurre, por ejemplo, si alguien vende plata u oro fabricado por los alquimistas en concepto de verdadero, que pudieran servir a todos los usos del hombre en que la plata y el oro sean necesarios, como en los vasos y otros objetos de igual clase. Luego mucho menos será ilícita la venta si existiese defecto de otra índole. Si el defecto que la cosa tiene se refiere a la cantidad de ésta, parece quebrantarse en grado sumo la justicia, que consiste en la igualdad. Ahora bien, la cantidad se conoce por medio de medida,
mas las medidas de las cosas que llegan al uso de los hombres no son fijas, sino que en un país son mayores y en otros menores, según señala el filósofo en de Ethic. Luego no es posible evitar este defecto de cantidad por parte de la cosa vendida, y por consiguiente, parece que la venta no resulta ilícita por tal circunstancia. 3. Hay además un defecto en la cosa vendida, si le falta la calidad requerida, mas para apreciar la calidad de la cosa se requiere gran ciencia, de la que carece la mayor parte de los vendedores. Luego no se vuelve ilícita la venta a causa de un defecto que tenga la cosa. Contra esto está Ambrosio en el libro de Ófico, que dice: es regla evidente de justicia que no debe el hombre de bien apartarse de la verdad, ni causar a nadie un daño injusto, ni incurrir jamás en dolo sobre su mercancía. Respondo: acerca de un objeto que se halla en venta, se pueden considerar tres clases de defectos. El primero se refiere a la naturaleza del objeto, y si el vendedor conoce este defecto de la cosa que vende, comete fraude en la venta, y ésta, por esa misma razón, se vuelve ilícita. Esto es lo que se achacaba a ciertos hombres en Is 1:22. Tu plata se ha transformado en escoria. Tu vino ha sido mezclado con agua. Porque lo que está mezclado padece un defecto respecto a la especie. El segundo defecto refiérese a la cantidad, que se conoce por medio de las medidas, y así, si alguien a sabiendas emplea una medida deficiente al realizar la venta, comete fraude, y la venta es ilícita, por lo que prescribe DT 25 Cuni 314. No tendrás en tu saco diversas pesas, una mayor y otra menor, ni habrá en tu casa un modio mayor y otro menor. Y después añade B 16, porque el Señor abomina al que hace tales cosas y aborrece toda injusticia. El tercer defecto atañe a la calidad. Por ejemplo, si es vendido como sano un animal enfermo, y si alguien hace esto conscientemente, comete fraude en la venta, y por tanto, ésta resulta ilícita. En todos estos casos no solo se peca realizando una venta injusta, sino que además se está obligado a la restitución. Pero si el vendedor ignora la existencia de alguno de los antedichos defectos en la cosa vendida, no incurre en pecado, porque solo materialmente comete una injusticia, pero su acción en sí no es injusta, como en otro lugar hemos visto. Que 59 2. Mas cuando tenga conocimiento de ello, está obligado a recompensar al comprador. Todo lo dicho sobre el vendedor debe aplicarse también al comprador. En efecto, a veces ocurre que el vendedor cree que su cosa, en cuanto a su especie, es menos valiosa de lo que realmente es. Como si, por ejemplo, alguien vende oro por oropel. El comprador, en este caso, si se da cuenta, compra injustamente y está obligado a la restitución. Y la misma argumentación vale para los defectos de calidad y de cantidad. A las objeciones 1. El oro y la plata no solo son caros por la utilidad de los vasos que con ellos se fabrican o de otros empleos a que se destinan, sino también por la excelencia y pureza de su propia sustancia. Por consiguiente, si el oro o la plata fabricados por los alquimistas no tienen verdadera sustancia de oro y plata, es fraudulenta e injusta la venta, y esto, sobre todo, porque hay algunos empleos útiles a que sirven el oro y la plata verdaderos, por sus propiedades naturales, y en los que no puede usarse el oro falsificado por los alquimistas. Así, por ejemplo, la propiedad de regocijar y la de servir de medicina contra ciertas enfermedades. Además, el oro natural puede emplearse más frecuentemente en las operaciones humanas y conserva durante más tiempo su pureza que el oro falsificado. Pero si la alquimia llegase a fabricar oro verdadero, no sería ilícito venderlo como tal, porque nada impide que el arte se sirva de algunas causas naturales para producir efectos naturales y verdaderos, como lo advierte Agustín en Tercero de Trin. A propósito de las cosas que se hacen por arte diabólico, es necesario que las medidas aplicables a las cosas objeto de comercio sean diversas en los distintos lugares por la diferencia de abundancia o escasez de dichas cosas, puesto que donde abundan más, es costumbre que las medidas sean mayores. Sin embargo, en cada región compete a los jefes de la ciudad
Determinar cuáles son las medidas justas de las cosas vendibles, atendidas las condiciones de los lugares y de las cosas mismas. Por consiguiente, no es lícito prescindir de estas medidas instituidas por la autoridad pública o la costumbre. Tra. Según dice Agustín en Nome Decip, Dei, el precio de las cosas objeto de comercio no se determina según la jerarquía de su naturaleza, puesto que algunas veces se vende más caro un caballo que un esclavo, sino según la utilidad que los hombres tienen de ellas. Por consiguiente, no es menester que el vendedor o comprador conozcan las cualidades ocultas de la cosa vendida, sino solamente aquellas por las que se vuelven aptas para los usos humanos, por ejemplo, el que un caballo sea fuerte y corra bien, y de igual suerte en las demás. Estas cualidades, no obstante, pueden ser fácilmente conocidas por el comprador y el vendedor. Artículo 3. El vendedor ¿está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida? Lat. Objeciones por las que parece que el vendedor no está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. 1. Al no forzar el vendedor al comprador a realizar la adquisición, parece que somete a su juicio la cosa que le vende, mas a la misma persona pertenece la valoración y el conocimiento de la cosa. Luego no parece que se deba culpar al vendedor si el comprador se engaña en su apreciación, realizando la compra precipitadamente y sin hacer una cuidadosa investigación sobre las condiciones de la mercancía. Parece estúpido que una persona realice algo que impida su propia operación. Ahora bien, si indica los defectos de la cosa que ha de ser vendida, impide su venta. Como también Tulio, en el libro de Office, se pone en boca de un personaje que introduce en escena. ¿Hay algo más absurdo que hacer anunciar por un pregón público, vendo una casa pestilente? Luego el vendedor no está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. 3. Es más necesario al hombre conocer el camino de la virtud que conocer los defectos de las cosas que se venden. Ahora bien, el hombre no está obligado a dar a todo el mundo consejo y decirle la verdad sobre lo concerniente a la virtud, aunque a nadie debe decir falsedad. Luego mucho menos está obligado el vendedor a manifestar los defectos de la mercancía, dando así como un consejo al comprador. Si alguien está obligado a revelar los defectos de la cosa que vende, no es sino para que disminuya su precio, pero a veces también la cosa disminuiría de precio, incluso sin defecto de la cosa vendida, por algún otro motivo. Por ejemplo, si el vendedor, al llevar trigo a un lugar donde hay mucha carestía de él, sabe que en su seguimiento llegan otros con más mercancías, lo que, si fuera conocido por los compradores, darían al vendedor un precio más bajo. Ahora bien, no es oportuno, según parece, que el vendedor tenga que manifestarles tales circunstancias. Luego, por igual razón, tampoco ha de manifestar los defectos de la cosa vendida. Contra esto está Ambrosio, en tercero de Office, que dice: en los contratos está ordenado que se manifiesten los defectos de las cosas que se venden, y si el vendedor no lo hace, aunque la mercancía pasare al dominio del comprador, el contrato será anulado como fraudulento. Respondo, siempre es ilícito poner a alguien en ocasión de peligro o de daño, aunque no sea preciso que un hombre preste siempre a otro auxilio o consejo para conseguir un fin cualquiera, sino que esto solamente es necesario en algún caso determinado. Por ejemplo, cuando uno está puesto al cuidado de una persona, o cuando alguien no puede ser socorrido por otro, mas el vendedor que ofrece una cosa en venta pone al comprador, por esto mismo, en ocasión de daño o peligro, si por ofrecerle una cosa defectuosa, a causa de sus defectos, puede acarrearle perjuicio o riesgo, hay perjuicio, en efecto, si por tal defecto la mercancía que se saca a la venta resulta de menor valor, pero el vendedor nada rebaja de su precio en atención al defecto. Hay riesgo, sin embargo, si, a causa de aquel defecto, el uso de la cosa se vuelve difícil o nocivo. Por ejemplo, si uno vende a otro un caballo cojo por un caballo corredor, o una casa ruinosa por una sólida, o alimento podrido o envenenado por alimento bueno. Por consiguiente, si tales defectos están ocultos y el vendedor no los revela,
será ilícita y fraudulenta la venta, y el vendedor estará obligado a reparar el daño, pero si el defecto es manifiesto, como, por ejemplo, cuando se trata de un caballo tuerto o cuando el uso de la cosa, aunque no convenga al vendedor, pueda ser conveniente a otros, y si, por otra parte, el vendedor hace una rebaja en el precio en proporción al defecto, no está obligado a manifestar el defecto de la cosa, porque tal vez el comprador querría que por tal defecto le hiciese una rebaja mayor de la que debería hacerse. De ahí que el vendedor pueda lícitamente velar por su interés callando el defecto de la cosa. A las objeciones. 1. No puede formarse juicio sino de una cosa conocida, puesto que, como observa el filósofo en Ética, cada uno juzga según lo que conoce. Por consiguiente, si los defectos de una cosa puesta en venta están ocultos, salvo que los manifieste el vendedor, no se puede formar suficientemente un juicio exacto el comprador sobre ella. Ocurriría lo contrario si los defectos son manifiestos. 2. No es menester que se haga publicar por un pregón el defecto de la cosa que se pone en venta, porque si así se publicasen los defectos, se alejaría a los compradores, mientras que quedarían ignorantes de las otras cualidades de la cosa por la que ésta es buena y útil. Debe, en cambio, manifestarse el defecto individualmente a cada persona que se acerque a comprarla, la cual podrá comparar así simultáneamente todas las condiciones del objeto unas con otras, las buenas y las malas. Nada impide, en efecto, que una cosa defectuosa para un fin determinado sea útil para otros muchos. 3. Aunque es cierto que el hombre no está obligado a decir a todo el mundo la verdad sobre lo concerniente a la práctica de las virtudes, sin embargo está obligado a decírsela en el caso de que, por un acto suyo, amenace a otra persona un peligro en detrimento de su virtud si no le revelara la verdad. Y esto es lo que ocurre en el caso propuesto. El defecto de una cosa hace que ésta sea de menor valor en el presente del que aparenta, pero en el caso recogido en la objeción, solo para más adelante se espera que el trigo tenga menor valor por la llegada de muchos negociantes, que es ignorada por los compradores. De ahí se sigue que el vendedor que vende una cosa según el precio corriente no parece quebrantar la justicia al no manifestar lo que va a suceder después. Sin embargo, si lo expusiera o rebajase su precio, practicaría una virtud más perfecta, aunque a esto no parece estar obligado por deber de justicia. Artículo 4. ¿Es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que se compró? Lat. Objeciones por las que parece que no es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que se compró. 1. Dice el Crisóstomo sobre MT 2112 que el que adquiere una cosa para obtener un lucro, revendiéndola tal cual es y sin modificación, es uno de aquellos mercaderes que fueron arrojados del templo de Dios. Igualmente, Casiodoro, comentando el texto del Sal 70:15, porque no conozco el arte de escribir, o según otro texto, el ejercicio del comercio, escribe: ¿en qué consiste el comercio, sino en comprar barato con intención de vender más caro? Y añade: el Señor arrojó fuera del templo a tales mercaderes, pero nadie es expulsado del templo sino a causa de algún pecado. Luego tal género de comercio es pecado. Es contrario a la justicia el que alguien venda una cosa más cara de lo que vale o la compre más barata, como hemos probado antes. Pero la persona que en el comercio vende un objeto más caro de lo que lo compró, necesariamente, o lo ha comprado más barato de lo que vale, o lo ha vendido más caro. Luego, esto no puede hacerse sin cometer pecado. 3. Dice Jerónimo: huye como de la peste del clérigo traficante que de pobre se hace rico y de plebeyo noble. Ahora bien, parece que no estaría prohibido a los clérigos el ejercicio del comercio si no fuera pecado. Luego, en el comercio, comprar una cosa a menor precio y venderla más cara es pecado. Contra esto está Agustín, que con ocasión de aquel texto del Sal 70:15, porque no conocía el arte de escribir, dice: el comerciante ávido de ganancia blasfema cuando pierde, miente y perjura sobre el precio de sus mercancías. Ahora bien, estos son vicios del hombre, y no de su arte, que puede practicarse sin ellos.
Luego el comerciar no es en sí ilícito. Respondo, es propio de los comerciantes dedicarse a los cambios de las cosas. Y como observa el filósofo en Iripol, si tales cambios son de dos especies. Una, como natural y necesaria, es decir, por la cual se hace el trueque de cosa por cosa o de cosas por dinero para satisfacer las necesidades de la vida. Tal clase de cambio no pertenece propiamente a los comerciantes, sino más bien a los cabezas de familia o a los jefes de la ciudad, que tienen que proveer a su casa o a la ciudad de las cosas necesarias para la vida. La segunda especie de cambio es la de dinero por dinero o cualquier objeto por dinero, no para proveer las necesidades de la vida, sino para obtener algún lucro, y este género de negociación parece pertenecer propiamente hablando al que corresponde a los comerciantes. Mas, según el filósofo, la primera especie de cambio es laudable, porque responde a la necesidad natural, mas la segunda es con justicia vituperada, ya que por su misma naturaleza fomenta el afán de lucro que no conoce límites, sino que tiende al infinito, de ahí que el comercio, considerado en sí mismo, encierre cierta torpeza, porque no tiende por su naturaleza a un fin honesto y necesario. No obstante, el lucro, que es el fin del comercio, aunque en su esencia no entrañe algún elemento honesto o necesario, tampoco implica por esencia nada vicioso o contrario a la virtud. Por consiguiente, nada impide que ese lucro sea ordenado a un fin necesario o incluso honesto, y entonces la negociación se volverá lícita. Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere mediante el comercio al sustento de la familia, o también a socorrer a los necesitados, o cuando alguien se dedica al comercio para servir al interés público, para que no falten a la vida de la patria las cosas necesarias, pues entonces no busca el lucro como un fin, sino remuneración de su trabajo. A las objeciones 1. El texto del Crisóstomo debe entenderse referido al comerciante en cuanto que hace del lucro su último fin, lo que aparece sobre todo cuando alguien vende más caro un objeto que no ha sido modificado, pues si lo vendiere a mayor precio después de haberlo mejorado, parece que recibe el precio de su trabajo, a pesar de que puede proponerse lícitamente el lucro mismo, no como fin último, sino en orden a otro fin necesario u honesto, como antes se ha dicho en la Sol. Y di, no es negociante todo el que vende una cosa más cara de lo que la compró, sino solo el que la compra con el fin de venderla más cara. En efecto, si una persona compra una cosa no para venderla, sino para conservarla, y después, por algún motivo, quiere venderla, no hay comercio, aunque la venda a mayor precio. Esto puede hacerlo lícitamente, ya porque hubiera mejorado la cosa en algo, ya porque el precio de ésta haya variado según la diferencia de lugar o de tiempo, ya por el peligro al que se expone al trasladarla de un lugar a otro o al hacer que sea transportada. En estos supuestos, ni la compra ni la venta son injustas. 3. Los clérigos no solo deben abstenerse de realizar cosas que son malas en sí mismas, sino también las que implican una apariencia de mal, y esto realmente ocurre con el ejercicio del comercio, ya porque se encamina a un lucro terrenal que los clérigos deben despreciar, ya también por los frecuentes vicios de los negocios, puesto que, como se dice en Eclo 26-28, difícilmente se libra el mercader de los pecados de la lengua. Hay además otra causa, y es que el comercio ata demasiado el espíritu a las cosas temporales y por consiguiente lo retrae de las espirituales. Por eso se lee en 2 Cor 2:4. Nadie que milite en el servicio de Dios debe embarazarse con los negocios del siglo. Sin embargo, es lícito a los clérigos realizar, con actos de compra o de venta, cf. la Sol, aquella primera especie de cambio que se ordena a satisfacer las necesidades de la vida.